La aventura de escribir autobiografía. Conduce Sergio Gelista. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos, nuestros radioescuchas. Ya estamos aquí en su programa, La aventura de escribir autobiografía, donde es nuestra santa costumbre hablar del ejercicio de escribir sobre uno mismo. Y justamente pues estamos aquí desde la cabina de FIB Radio para llevarles este programa. Estamos en un reinicio de esta serie de programas de la aventura de escribir autobiografía, y justamente el día de hoy pues vamos a hablar de los objetivos y expectativas de escribir una autobiografía, y pues obviamente pues vamos a hablar de cómo escribir un libro autobiográfico. Pues este asunto es sensacional porque este es el objetivo del programa. El objetivo de nuestro programa es que todos ustedes sepan que su vida es muy interesante. Todas las vidas son interesantes. Todas las vidas que hemos vivido son muy interesantes, muy importantes, y por tanto son dignas de contarse. Esto es lo que quiero que todos ustedes sepan, que nuestra vida es importante, interesante y digna de contarse. Este es nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es hacerlos escritores, pero no cualquier clase de escritor, sino hacerlos escritores de su propia vida. Entonces, justamente, pues vamos a comenzar con este asunto. ¿Cuáles son las expectativas de escribir mi vida? Pues la expectativa más próxima y de muchos es, sí, quiero escribir esta parte de mi vida o tal, o quiero escribir toda mi vida porque quiero dejar un legado, ya sea a mis familiares, a mis hijos, a mis nietos o a mi comunidad inclusive. Pues bueno, pues este es el asunto. Que todos nos fijemos unas expectativas de el escrito autobiográfico que podamos sacar justamente de este programa de radio. Y otra de las expectativas que muchas personas tienen justamente es querer publicar. Bueno, pues desde un principio fijémonos nuestras expectativas de si efectivamente vamos a querer escribir, ya sea un fragmento de nuestra vida o nuestra vida completa en un texto autobiográfico, ¿sí? Lo más completa que se pueda, obviamente, y publicarla. El publicarla tiene, pues, justamente otras cuestiones que hay que tomar en cuenta, cuestiones de importancia. Justamente cuando nosotros, en nuestra expectativa es publicarla, fíjense que ocurre algo que a mí, pues en lo particular, me deja pues en duda, ¿no? De que la gente hable de una vez de publicar. ¿Por qué? Porque a la hora de publicar, muchos de nosotros que escribimos nuestra vida, entonces nos autoeditamos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? El asunto es que cuando nos autoeditamos, cuando queremos publicar, empezamos a decir, ay, no quiero que la gente sepa esto de mi vida, tampoco quiero que sepa esto otra cosa de mi vida, tampoco aquello, tampoco esto. Entonces empezamos nosotros mismos a hacer cortes a esta escritura autobiográfica que hemos hecho. Nosotros justos somos los que nos empezamos a autoeditar cuando pensamos en publicar. Entonces no es tampoco, yo por ahí traigo otra frase también que les he dicho a muchos de mis alumnos. Recuerden que yo soy Sergio Gelista, les recuerdo, y yo di clases en el Museo de El Chopo por muchos años en un taller que se llamó Escribiendo Autobiografía y Biografía. Entonces, el asunto que yo les comentaba es, todo aquello que escribas y lo guardes en un cajón, la verdad es como si no lo hubieras escrito. Entonces aquí tenemos que pensar en si lo vamos a publicar, ok. Entonces escribamos de una vez y desde un principio lo que sí queremos que la gente sepa, para no caer en este asunto de la autoedición que yo les digo. Justo por eso este programa se llama Expectativas y Objetivos de la Escritura Autobiográfica. Quiero que todos ustedes se sienten y piensen de una buena vez para qué querrán escribir su autobiografía. Es decir, puede ser que hagan algún texto y en todo caso circularlo pues hasta de manera electrónica a la familia. Esto puede ser así,
pero la verdad es que yo sí conmino a la gente a que publiquen. Justamente yo el año pasado, en 2025, publiqué una autobiografía con un toque especial. ¿Qué fue este asunto? Publiqué mi autobiografía desde un enfoque distinto a las autobiografías que han existido, que yo he leído. ¿Por qué? La autobiografía que yo publiqué el año pasado, en 2025, fue titulada Para que mis padres sepan. Y justamente le di este título porque yo narré mi vida tanto a mi padre como a mi madre, y entonces por eso le di ese título. ¿Qué fue lo que yo hice en este libro? Papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste que ya no me ibas a dar escuela? ¿Recuerdas que yo tenía 12 años y me llamaste y me dijiste, hijo, yo ya cumplí con lo que el gobierno me manda. Si tú quieres seguir estudiando, tendrás que hacerlo por tu propia cuenta. Lo que yo necesito aquí en esta casa es dinero. Es lo que me dijo mi padre a los 12 años. Entonces, pues, yo le platico a mi padre qué es lo que hice en aquella época para yo poder seguir estudiando la secundaria, la preparatoria y llegar hasta la universidad e inclusive hasta algunos posgrados. Eso hago en este libro para que mis padres sepan. Ese es el enfoque que yo le di a la autobiografía. Por ejemplo, otro evento que yo viví cuando era pequeño, cuando era niño, fue que me hice waterpolista, jugador de waterpolo a los 14 años. Pero para eso, justamente a los 9 años, yo acudí a la alberca del Instituto Politécnico Nacional a inscribirme a waterpolo. Entonces, ¿qué quiere decir? A los 9 años yo ingresé a entrenar natación para posteriormente volverme waterpolista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mi padre ni mi familia nunca se pararon por la alberca para ver lo que yo, Sergio Gelista García, hacía en esa alberca. Simplemente sabían que yo todos los días a las 2 de la tarde, o a la 1:30 más bien, para llegar a las 2 a la alberca, me iba caminando hacia el Politécnico, ¿sí? Y llegaba yo a la alberca. De ahí regresaba a mi casa a las 5 de la tarde. Entonces, lo único que sabía mi padre era, Sergio va a nadar todos los días, pero nunca supo a qué nivel llegué de natación, nunca supo qué iba a hacer yo diario a nadar. Él simplemente en cierto momento de su vida comentó, Sergio no se quedó chaparro porque iba a nadar. Pero si él hubiera visto que yo a los 14 años jugué en la Nacional de Waterpolo, pues él hubiera tenido otra expectativa, otra visión, otra perspectiva, de ese hijo que tuvo y que diariamente iba a nadar a la alberca del Politécnico. Entonces, pues esta es mi autobiografía y justo les hablo de ella porque lo que yo quiero es que todos ustedes, todos nuestro público radio escucha, justamente a través de este programa, La Aventura de Escribir Autobiografía, pues se aviente a esta aventura, la aventura de escribir una autobiografía y pues que piensen bien, como les digo, en cuáles son sus expectativas. Si quieren publicarla, si quieren solo hacer un pequeño escrito para que sus hijos sepan, para que su familia sepa, no sé, algo tendrán que ocurrírsele. Entonces, justamente, miren, pues voy a terminar con este bloque, ¿sí? Vamos a una melodía para que no sea aburrido este programa, ya lo saben, es una melodía que aderece, ¿sí? Este gran programa que les traemos para todos ustedes. Y regresando, pues les voy a hablar, en todo caso, ¿sí? De cómo hacer un libro autobiográfico. Y justamente, pues quiero hablarles de cuáles serán las razones de esto que les estoy diciendo. Cuáles serían las razones para escribir una autobiografía. Como les digo, esas son las expectativas. Mis razones son publicarla, mis razones son que mis hijos la lean, mis nietos que sepan, mi familia en general o el público en general también, ¿no? Como lo hice yo en mi caso, que publiqué esta obra, ¿sí? Esta obra autobiográfica, la publiqué y pues ahora ya es un libro, les comento, es un libro de
329 páginas, que se llama Para que mis padres sepan. Entonces, justamente lo que yo quiero de todos ustedes es que me digan, que piensen, ¿para qué quieren escribir una autobiografía? Y, como ya les dije, el segundo objetivo de este programa es hacerlos escritores, pero no cualquier tipo de escritores, sino escritores autobiográficos. Muy bien, pues vamos a la siguiente melodía y regresamos para hablar de otras cuestiones en torno a este asunto de escribir una autobiografía. Adelante con la melodía. Canto a mis ancestros, canto para ellos, canto para no olvidarme de dónde vengo. Canto para recordar su historia, que se ha vuelto mía sin quererlo, para sanarnos, a mis ancestros, canto para ellos, canto para no olvidarme de dónde vengo. Canto para entender mi historia, que se ha
Muy bien, pues ya estamos de regreso en este segundo bloque y tal cual, pues justamente como les comentaba, vamos a hablar de este asunto de hacer un libro autobiográfico. Y pues yo lo primero que les comento es justo eso, ¿no? Que establezcan las razones para escribir su autobiografía. Pues como les comentaba en el bloque anterior, su autobiografía quedará mejor si la escribimos simplemente porque queremos, tal vez para compartir las experiencias de vida con otros, como les decía, ya sea con nuestros hijos, nuestra familia, con nuestros nietos, etcétera, para obsequiarla a la familia, para tratar también de entender la vida y las fuerzas que la han forjado, que han forjado nuestra vida. Puede ser también para preservar nuestro legado o simplemente para poner en práctica nuestro deseo de escribir. A todo hombre nos llega en cierto periodo de nuestra vida esas ganas de escribir. Así lo dice Demetrio Ducio en su libro. Y entonces, pues nosotros queremos justamente eso, el deseo de escribir. Y bueno, yo no dudo de que haya alguien que también sea el dinero la motivación de escribir un libro autobiográfico. Pues tengan en cuenta esto, es muy importante, porque a menos que tengamos cierto renombre ya como escritores, pues nuestra historia podrá ser fácil de venderse, o si somos seres, individuos desconocidos, pues quizá sea un tanto más difícil de venderla. Entonces, aguas justo con esas razones por las cuales queremos escribir una autobiografía. Entonces, pues necesitaremos tener una historia interesante, como yo les digo, toda nuestra vida es interesante de principio a fin. Si tenemos esa historia interesante de principio a fin, pues no tendremos problemas justamente para venderla. Yo les he comentado muchas veces en este programa de la aventura de escribir autobiografía de Henry Charrier. Henry Charrier es un francés, un reo, que escribió El Papillón. Y El Papillón, si ustedes ven, tiene ya 2 películas. Entonces, pues miren, este señor pues no era un tipo, ni un gran escritor, ni ni una personalidad, ¿no? Simplemente fue un reo que se fugó de la cárcel, se fugó inclusive de la Guyana francesa, aquí en América, porque acá fue trasladado, y su libro fue todo un éxito. Entonces, pues él, pues sí bien pudo, para él sí le fue posible vender su libro, sí, porque habló de cosas interesantes en esta obra del Papillón, sí, aunque fuera una persona relativamente desconocida, pero justamente tuvo algo muy especial que contar. Entonces, pues yo se los comento. Así es este asunto de la autobiografía. Significa que nosotros, los escritores, tendremos que preocuparnos más por la historia que por el dinero. Entonces, establezcamos de origen cuál será la razón para escribir una autobiografía. Una recomendación más que yo les puedo dar en este asunto de la escritura autobiográfica, pues es leer algunas autobiografías. Hay muchas autobiografías, como esta que les decía, la de Henry Charrier, que es El Papillón. Y pues la mejor forma de familiarizarnos con la forma de escribir una autobiografía, pues es justo eso, ¿no? Leer algunas autobiografías. Como les decía, hay muchas autobiografías, pues sí, de gente famosa, pero también hay autobiografías de gente no famosa, de gente no conocida. Entonces, pues alleguémonos de este tipo de textos autobiográficos, ¿sí? Para saber cómo podemos nosotros escribir la nuestra. Yo en mis manos les comento que la semana pasada estuve en una colonia que se llama San Juan Ixhuatepec, o mejor conocida como San Juanico, y ahí justamente el domingo estuvieron presentando un libro que dice aquí Tlalnepantla, nuestra ciudad, 2025-2027, y se llama Historias de nuestra ciudad, Tlalnepantla de Vaz. ¿Qué es lo que sucedió? Que este libro recopila historias de gente que vivió
¿sí? En el municipio, que ha vivido en el municipio de Tlalnepantla, ¿sí? En San Juanico, que es de ahí, y pues sacaron varias historias. Dice así: Memorias de Juan Zúñiga en el pueblo de San Bartolo, Tenayuca. El béisbol que yo viví en Tenayuca. Historia de la familia Erciniaga Flores, de doña Sofi y la tienda Unión de mis amigos. Sanando el alma, una familia que floreció en San Bartolo, Tenayuca. 500 años de la parroquia de Tenayuca. Tenayuca, semillero de la danza. Pues, ¿por qué estoy mencionando esto? Pues justo por esta recomendación que les estoy diciendo. Hay que leer algunas autobiografías, como leen aquí en este libro, Memorias de nuestra ciudad, Tlalnepantla de Baz. Encontrarán textos autobiográficos de personas que no son famosas, pero que se dieron a la tarea de escribir textos autobiográficos justamente en torno a un tema, ¿sí? Que yo viví en Tenayuca. Si vieron los textos, los nombres de los artículos, los títulos, pues fue eso, ¿no? Entonces yo lo que les digo es, leamos, pidamos recomendaciones, inclusive también a amigos, a familia, en alguna librería local, así, de libros que podamos leer, ¿no? De autobiografías. Y pues cuanto más leamos, pues más podemos conocer enfoques distintos. Y aunque no tengamos la necesidad de copiar ninguno de estos estilos para escribir nuestras memorias, nuestra autobiografía, pues el leer otras autobiografías nos puede dar ideas de cómo organizar nuestra historia y hacerla interesante. Esto es importante, por eso les digo que leamos algunas autobiografías. Y pues si alguno de ustedes ya como expectativa tienen que si van a querer publicar su obra, pues pensemos en nuestros lectores. Nuestro estilo de redacción será muy diferente dependiendo de los lectores a los que va dirigido. Como ya les digo, si va dirigido a nuestra familia, pues puede ser un estilo muy coloquial, como yo lo hice en mi libro, para que mis padres sepan, pues yo me dirigía a mis padres, a mi padre y a mi madre, como hablando muy familiarmente con ellos. ¿Sí? Papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste que no me ibas a dar escuela? Pues te voy a contar cómo es que yo fui a la escuela. ¿Te acuerdas cuando me corriste de la casa, papá? Yo tenía 18 años. Pues te voy a contar qué es lo que hice, ¿sí? Después de que salí de tu casa de Zacatengo. Pues bueno, este es el asunto. Este es lo que yo les digo de pensar en nuestros lectores. ¿Hacia quién estará dirigido el texto que escribamos? Y entonces pues esto guiará el tono que le demos a nuestra escritura. Si estamos escribiendo para nosotros mismos y nadie leerá nuestra historia, pues podemos hacer lo que queramos, tomar atajos, despotricar o ignorar todas las reglas de la gramática, ¿no? Pero si estamos escribiendo para los amigos y la familia, pues tendremos que prestar más atención a la legibilidad. Y también podemos tomar atajos, porque en ciertas ocasiones nuestros lectores pues ya estarán familiarizados con muchos de los personajes que estamos introduciendo en nuestras historias, y también estarán familiarizados pues de alguna manera con las historias que estemos escribiendo. Sin embargo, como les decía, si escribimos para publicar, pues necesitaremos un enfoque más riguroso. No solo tendremos que editar el manuscrito, como ya les dije al principio, hasta la perfección, sino que también tendremos que tener en mente todo el tiempo, pues qué puede hacer que nuestros lectores no conozcan nada acerca de las personas o los acontecimientos de nuestra autobiografía, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy claros al momento de escribir nuestra autobiografía para que todos nuestros lectores pues al final de la obra queden convencidos de que lo que leyeron fue una historia interesante de pe a pa, de principio a fin, como les decía, ¿sí? Entonces, pues miren, vámonos a otro tema. Ya les hablé de este asunto de las razones, ¿sí?, de escribir nuestra autobiografía. Vámonos a otro corte y regresando al siguiente
bloque, pues les hablaré de otras cosas como pues desarrollar un tema, organizar nuestra autobiografía, refrescar la memoria, que es justo lo primero que tenemos que hacer. Refrescar la memoria es lo que tenemos que hacer porque de ahí van a salir nuestras historias. Entonces, vámonos al siguiente corte y vamos a pedir una melodía. Y en el siguiente corte, pues continuamos con este programa de la aventura de escribir autobiografía que transmitimos desde esta cabina de radio de FIB Radio, desde nuestra casa, La Faro, Indios Verdes. Muy bien, adelante con la melodía. Somos bendecidos de danzar en la tierra con el ritmo ancestral de los santos sabios. Rezamos por la tierra, por los que están por llegar, que encuentren belleza y recuerden su canción. Recuerda, porque estás aquí. Recuerda, tu vida es sagrada. Recuerda, porque estás aquí. Recuerda, tu vida es sagrada. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 Bendecirás el andar en la tierra con el ritmo ancestral para llevar su canción. Rezamos por la tierra, por los que están por llegar, que encuentren belleza y recuerden su canción. Bendecirás el andar en la tierra con el ritmo ancestral de los santos sabios. Rezamos por la tierra, por los que están por llegar, que encuentren belleza y recuerden su canción. Recuerda, porque estás aquí. Recuerda, tu vida es sagrada. Recuerda, porque estás aquí. Recuerda, tu vida es sagrada. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Bendecirás el danzar en la tierra con el ritmo ancestral de los santos sabios.
Rezamos por la tierra, por los que están por llegar, que encuentren belleza y recuerden su canción. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este programa, La Aventura de Escribir Autobiografía, que, como les decía, estamos iniciando una nueva era aquí en FIB Radio, de este programa de La Aventura de Escribir Autobiografía. Pues tal cual, ya les he venido hablando de las expectativas y objetivos de escribir una autobiografía, y les decía yo, pues, que iba a retomar este tema, refrescar la memoria, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que hacer es eso, es refrescar nuestra memoria. ¿Para qué? Justamente para saber quiénes somos, quiénes hemos sido a lo largo de nuestra vida, porque créanlo, somos muchos a lo largo de nuestra vida. Y entonces tenemos dos fuentes de información para escribir nuestra autobiografía. La primera fuente de información, pues, es justo eso, nuestra memoria. Entonces tenemos que acudir a nuestra memoria para recordar ese pasado, y sobre ello es lo que vamos a escribir. También podemos acudir a fuentes externas, ¿sí? Para recordar nuestro pasado, y pues es encontrar cosas que se han conservado desde entonces, como fotos y cartas. Entonces acudamos a fotos y cartas también, pues, para recordar ese pasado. Es posible que se desencadenen recuerdos o una cadena de ellos. Y pues antes de empezar a escribir acerca de cada etapa de nuestra vida, pues tenemos, como les decía, que encontrar cosas pues que podamos haber guardado de cada uno de aquellos recuerdos que tengamos, ¿sí? O también otra de nuestras fuentes que vamos a tener que acudir, pues es preguntar a nuestros familiares y amigos que han guardado algo nuestro, ¿sí? De alguna época del pasado. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, Javier Cruz, que pues él me ha dicho que él tiene fotos de cuando hicimos nuestra primera comunión. Entonces, pues sí, en algún momento ya le pedí esa fotografía, y pues esto me trae al recuerdo quienes estuvieron justamente en el momento en que yo hice mi primera comunión en la iglesia. ¿En cuál iglesia, no? ¿En qué iglesia lo hice? Pues la hice en la Divina Providencia, ¿sí? Aquí está en Ticomán y Cienfuegos, en la colonia residencial Zacatenco. Entonces, pues justo a través de esta fotografía, pues me trae el recuerdo de dónde hice mi primera comunión, si es que yo quiero hablar de este tema, ¿no? Entonces, miren, también otras cosas bien importantes, ya lo he mencionado yo en este programa, porque para muchas personas también los olores, digo yo, son de gran ayuda para refrescar la memoria. Si queremos recordar detalles de nuestra infancia en nuestro hogar, podemos, por ejemplo, cocinar una de las viejas recetas que hacía nuestra madre, nuestro padre, ¿sí? Que no hemos probado desde hace mucho tiempo. Y pues a medida que el aroma impregne el aire, esto nos va a transportar a los tiempos de nuestra niñez, cuando comíamos, desayunábamos o cenábamos con nuestra familia, ¿sí? El solo hecho de pasar, no sé, por alguna panadería o por alguna cocina, pues justo esos olores nos traen recuerdos, ¿sí? Entonces ya llevamos pues las fotos, las cartas, las entrevistas con la familia. Eso es muy importante, porque inclusive pues va a haber momentos de nuestra vida de cuando fuimos niños pues que no nos recordemos, ¿no? Quizá nosotros empecemos a recordar de cuando entramos al kinder, cuando entramos a la escuela. No obstante, pues en el periodo que no recordemos, pues ¿por qué no preguntarle a nuestros familiares, a nuestra madre, a nuestro padre, si es que viven, o inclusive a algunos tíos, a algunos hermanos? Ellos nos dirán pues qué es lo que ocurría, y ellos serán parte de este refrescar de nuestra memoria. Otras cosas pues específicas que pueden ayudar a refrescar esta memoria, pues pueden ser juguetes, muñecas, también dibujos que hicimos en la niñez, las boletas de calificaciones de la escuela,
¿sí? Hasta el uniforme escolar que utilizábamos, la corbata, el escudo, algunas cosas que hicimos, ¿no? Las libretas que teníamos para ir a la escuela, ¿sí? Ya ven que en las escuelas nos sacaban fotografías en donde pues aparecían todos nuestros compañeros, pues acudir a ellas, ¿no? A esas fotografías. Quizá yo les decía en el bloque anterior que yo entré a nadar a los 9 años y a los 14 pues yo ya jugaba waterpolo. Entonces pues quizá pudimos tener algunos premios. Esos premios pues obviamente ¿qué fueron? ¿Sí? ¿Cuándo nos los dieron? ¿Por qué nos los dieron? ¿Para qué nos los dieron? Todo eso, pues todo eso nos va a refrescar la memoria. Muchas personas tienen también la costumbre de escribir diarios. Acudamos a los diarios. Siempre les he dicho yo que los diarios son una fuente inagotable y muy importante, ¿sí? Para que nos alimente nuestra autobiografía. Las cartas, ya les dije yo, las cartas, acudan a las cartas. Justamente yo la semana pasada me encontré con unas personas que son familiares de un amigo mío, de Gustavo Baltasar Cárdenas. Y a lo que busqué esta semana que pasó, cartas que él me escribía, pues justamente para refrescar mi memoria de Gustavo. También, miren, recuerdos de vacaciones. También eso es muy importante. Recordemos qué vacaciones hicimos en nuestra infancia y con quién. Quiénes estuvieron con nosotros en esas vacaciones. La música que nos gustaba, qué música escuchábamos, ¿sí? Todo eso nos va a traer grandes recuerdos. Yo recuerdo Radio Variedades, por ejemplo. Cuando me acostaba, yo recuerdo que dormía con mi hermana Laura, y en medio de ambas camas, de donde dormíamos ella y yo, había una radio. Ella le gustaba oír Radio Variedades y pues obviamente en aquellos tiempos pues toda aquella música que sonaba en Radio Variedades pues la escuchábamos a través de esta estación de radio antes de dormir. Ella ponía esta estación y pues les aseguro que yo cualquier música que escuche, ¿sí? Pues me va a transportar a ese pasado en el que estaba yo en la casa de mi padre. ¿Sí? También, ¿qué música nos gustaba? ¿Qué libros nos gustaban? ¿Cuáles son nuestros libros favoritos? Yo, por ejemplo, uno de los libros que leí de muy joven, de muy pequeño, a los 11 años, fue El Principito. Ese libro yo ni siquiera lo compré, en mi casa no había libros. Yo en algún momento que salí a la calle a comprar material para mi papá, que era carpintero, resulta que este libro del Principito cayó a mis pies, se cayó de un auto, no sé si me lo aventaron o si se les cayó por accidente. El asunto es que este libro del Principito yo lo abrí, vi dibujos, si se recuerdan el Principito tiene algunos dibujos en las primeras páginas, y cuando yo lo abrí pensé que era un libro para niños, después descubriría que no lo era, no importa, pero fue un primer libro que yo leí, El Principito, y a partir de ahí me interesé por la lectura. Entonces yo les recomiendo a ustedes que vayan a recordar cuáles fueron sus libros favoritos y en este caso les va a refrescar la memoria. Otro asunto que les puedo decir también para refrescar la memoria es qué ropa usaban. ¿Qué ropa usaban en aquellos tiempos? Justo las fotografías nos van a llevar a esos recuerdos. A lo mejor ahí aparece la ropa que yo usaba. Recuerden que en aquellos tiempos había la moda de usar pantalones acampanados, ¿sí? Pantalones de cuadros, en fin. Entonces, pues todo esto nos va a refrescar la memoria. ¿Qué otra fuente podríamos acudir para que nos refresque la memoria? Pues películas de aquella época, ¿sí? ¿Qué películas veíamos? Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi época de adolescente, pues estaban la de Fiebre de Sábado por la Noche, la de Vaselina. Yo recuerdo esas dos películas, porque esas dos películas, si más no recuerdo, yo las vi en el cine Futurama, ya no existe ese cine, pero las vi muchas veces. Me acuerdo que las vi por lo menos 15 veces. Yo entraba gratis al cine Futurama, gracias a que una persona era amiga
amigo de mi papá, el señor Pablo, que trabajaba en el cine, y entonces nos dejaba pasar. Entonces yo pues acudía a ver esas dos películas, Fiebre de Sábado por la Noche y Vaselina, muchas veces. Entonces justo miren, esto me lleva a recordar al señor Pablo, al cine Futurama. Entonces acudamos a las películas de aquella época para que nos refresque la memoria. Otro más, expedientes médicos, ¿sí? Y algunos álbumes. Se recuerdan que nosotros teníamos en aquellos tiempos de la primaria, de la secundaria, llenábamos álbumes de caricaturas, en fin, ¿no? De recortes X, de programas de televisión. Entonces, eso nos va a traer muchos recuerdos. Entonces, tanto expedientes médicos nuestros, por supuesto, como álbumes de pues, estampitas que utilizábamos, que comprábamos, inclusive, pues yo me acuerdo que echábamos volados, pues entonces acudamos también a ellos. Muy bien, pues ¿cómo ven todo este asunto de la autobiografía? Ya después les iremos dando la forma, los detalles de cómo escribir una autobiografía. Estén pendientes de otros programas. Justo ahorita vámonos a otro corte y regresamos a lo que ya les decía yo, al desarrollar nuestro tema para escribir nuestra autobiografía y a organizar nuestra autobiografía. Porque justamente, como todo texto, como todo, sea novela, sea poesía, en fin, debemos de tener un guión, debemos de tener una guía para escribir nuestra autobiografía. En este programa de la aventura de escribir autobiografía, en algún momento acudiremos a este tema, el guión de tu autobiografía. Por lo pronto, vámonos a otro corte y regresamos para hablar, como ya les decía, del desarrollo de nuestro tema en nuestra autobiografía y organizar el tema de nuestra autobiografía. Adelante, vámonos al siguiente corte. Regresamos. Solo soy este momento, respiro y me siento. Solo soy este momento, respiro y me encuentro. Observo el calor que llevo dentro. El aire que respiro es mi alimento. El agua me recorre todo el cuerpo. La tierra me sostiene por completo. Soy este momento, respiro y me siento. Solo
soy este momento. Respiro y me encuentro. Que llevo dentro, el aire que respiro es mi alimento, el agua nos recorre todo el cuerpo, la tierra nos sostiene por completo. Muy bien, pues ya estamos en el último bloque de su programa, La Aventura de Escribir Autobiografía. Y pues qué bonito de estas melodías que estamos poniendo en este programa, pues justamente porque pues nos alegran la existencia. Y como les decía, escuchemos música, porque la música también va a ser otro detonante de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, ¿sí? Entonces, acudamos a la música, les decía yo en el bloque anterior, para recordar, porque como les digo, lo primero que tenemos que hacer para escribir nuestra autobiografía o un fragmento de ella es recordar. Entonces tenemos que acudir justamente a aquellos elementos, sea internos o externos, para refrescar nuestra memoria, ¿sí? Y una vez que ya tengamos esos recuerdos ya con nosotros, pues entonces desarrollemos el tema, ¿sí? Una historia es en general más satisfactoria si tiene uno o dos temas unificadores, digamos, ¿no? En lugar de simplemente recitar los acontecimientos de nuestra vida en forma lineal, ¿sí? Como un libro de historia, pensemos en cuál es la idea principal de nuestra historia, ¿sí? O el motor de nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos narrar al final, ¿sí? Es decir, a lo mejor yo, por ejemplo, como les decía, si yo hubiera llegado a ser un waterpolista profesional en México, pues quizá ese sería el motor de mi escritura autobiográfica, ¿no? El decir que yo entré a nadar a los 9 años al Instituto Politécnico Nacional y a lo largo de mi vida, pues seguí nadando, porque como les digo, ese sería el tema de mi vida. Yo entré a nadar a los 9 años al Politécnico, salí a los 15 porque entré a la preparatoria, ya no podía acudir a nadar al Politécnico, pero cuando ingresé a la universidad, estuve en el equipo de natación de la UNAM.
Entonces seguí nadando y ahora créanlo, hace 15 días, les estoy hablando ahora de febrero de este 2026, participé en un triatlón en el que hay que correr, correr también en bicicleta y luego nadar. Y sin que yo lo pensara, pues quedé en tercer lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor el tema de mi vida pudiera ser el deporte. Esto podríamos llamarlo como el eje de nuestra historia. Y pues tal vez nuestra historia sea del tipo de mendigo a millonario, ¿no? De pobre a millonario, que hay una historia por ahí escrita. O tal vez pues el tema central de nuestra vida pues haya sido el amor que tuvimos para una persona, ¿no? Para nuestra pareja, puede ser alguna novia, algún familiar o pues hasta la esposa, ¿no? Pensemos qué es lo más importante para nosotros, que construya nuestra historia en torno a eso, ¿sí? Entonces ese va a ser como el eje. Puede ser las vacaciones de mi vida, puede ser que yo haya viajado mucho con mi papá o alguno de ustedes haya viajado, ¿sí? Otro tema puede ser, no sé, el estudio, ¿no? Cómo entré a la primaria, cómo entré a la secundaria, cómo entré a la preparatoria, cómo entré a la universidad, a lo mejor tengo algún posgrado. Ese puede ser el tema. Entonces, pues debemos de tener un tema en mente para hacer pues nuestra historia un tanto más atractiva. Y eso nos ayudará a eliminar pues algunos detalles sin importancia de nuestra historia. Entonces, pues desde un principio pensemos en desarrollar un tema en particular en nuestra historia. Ya una vez que tenemos el tema, pues organicemos nuestra autobiografía, ¿no? Sea cual sea la forma en que deseemos organizar nuestra autobiografía, pues es una buena idea que tengamos un bosquejo, como yo les decía, un croquis de ella, ¿no? No necesitamos seguir ese bosquejo a pie juntillas, ¿sí? Cuando empecemos a escribir, pero pues sí es una guía útil de cómo vamos a ir escribiendo, qué es lo que vamos a ir escribiendo. Ese bosquejo pues nos va a dar esa guía útil. Y pues podemos escribir, como les digo, ya sea cronológicamente, comenzar a la mitad o organizarla por temas, ¿no? Puede ser que no tengamos un solo tema. Cronológicamente pues es por razones obvias, ¿no? El orden cronológico pues es el estilo más popular de organizar una autobiografía. Es bastante simple, empieza por el principio, esto es, yo soy Sergio Gelista, nací en el 1 de enero de 1964 y pues termina cuando nosotros queramos darle un final, ¿no? Obviamente una autobiografía no termina con nuestra muerte porque nosotros somos los que escribimos nuestra propia vida. Entonces nosotros decidiremos cuándo terminará esa historia autobiográfica que estamos escribiendo. Y pues como les decía, un comienzo lógico podría ser nuestro nacimiento, pero también puede empezar pues ofreciendo una visión general de las historias de nuestros antepasados. Ya les comenté aquí en este programa que Nikos Kazantzakis en Carta al Greco, pues él justamente mete temas de sus antepasados, ¿sí? De su padre, de su madre y de sus abuelos y sus abuelas. Ok, podemos comenzar, como yo les decía, por la mitad, ¿sí? A veces hace sentido omitir los años de infancia y comenzar en una época posterior de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues no tenemos que contar nuestra vida año por año, sino, como les decía yo, pues por temas, ¿no? A lo mejor mi vida escolar, cuando entré a la primaria, luego cuando entré a la secundaria, cuando entré a la preparatoria, a la universidad y así. Eso también puede ser otro tema, o cómo me hice deportista, cómo inicié en el deporte, cómo inicié en la natación, X y así. Puede ser, ¿no? O cómo es que llegué al trabajo en el que estoy trabajando actualmente, pues también tiene que ver, puede ser con algún pasado, ¿sí? A lo mejor yo de niño aprendí el asunto de la carpintería, mi padre era carpintero, lo aprendí y yo me hice carpintero, pues gracias a mi padre. Entonces, pues podríamos hacerlo así. Ok, entonces podemos organizarla, como yo les decía, también por temas.
puede que queramos organizar nuestra autobiografía en forma temática, enfocándonos en cómo han evolucionado las ideas generales, ¿sí?, que pues han impulsado nuestra vida. Esto es, como les digo, pues la escritura de nuestra autobiografía. Hoy empezamos con este tema, expectativas y objetivos de escribir una autobiografía. Pues espero que les haya gustado, y para la gente que vive en Zacatenco y que sé que nos escucha, ¿sí?, pues les comento que pues tenemos en idea escribir un libro de memorias de Zacatenco para encontrar su identidad. Entonces, pues pronto van a tener noticias mías ahí en la colonia Zacatenco para, sí, que todos ustedes puedan y tengan la posibilidad de escribir un texto autobiográfico que se transforme en un libro posterior, como este que les mencioné el día de hoy, Historias de nuestra ciudad, Tlalnepantla de Vaz. ¿Sí? Pues así nosotros en Zacatenco haremos un libro que también hable de las historias. Entonces, pues los invito a todos, vecinos y vecinas de Zacatenco, a que comiencen justamente a pensar en un tema. ¿Cuál sería el tema que más les agrade, ¿sí?, que tenga que ver con Zacatenco, como les decía yo? Ya que tengan el tema, pues entonces sobre ese tema refresquemos nuestra memoria. Refrescar nuestra memoria sobre el tema en particular. Alguna persona hace algunos días me dijo, yo quiero escribir sobre la Llorona que se aparecía aquí en Zacatenco. Pues adelante. Entonces, pues refresquemos nuestra memoria sobre el tema de la Llorona. Hay quien me ha dicho que quiere escribir sobre historias que ocurrieron sobre el Rancho Grande de la Villa, que está aquí en Zacatenco. Pues adelante, refresquemos nuestra memoria en torno a ese tema, ¿sí?, del Rancho Grande de la Villa. Entonces, a todos ustedes, amigas y amigos de Zacatenco, pues los conmino, los invito a que vayan pensando en algún tema y lo hagan. Y pues, los invito a que escuchen este programa de la aventura de escribir autobiografía, para que vayan adquiriendo los elementos necesarios para escribir una autobiografía. Yo el día de hoy los dejo con su programa. Espero que les haya gustado el día de hoy, que lo denominamos expectativas y objetivos para escribir autobiografía. Entonces, pues como les digo, vayan ustedes pensando en esto que les dije hoy, organizar su autobiografía, desarrollar su tema, pensar en los lectores, leer algunas autobiografías ya escritas para que ustedes vayan pues adoptando un estilo propio también. Y como les dije, establecer las razones para escribir su autobiografía. Pues comencemos con un tema pequeño si ustedes quieren, y posteriormente pues ya esto se va a ir haciendo más grande. Muchas gracias a todas y a todos. Los dejo con la siguiente melodía. Yo me despido, no sin indicarles que nos vemos la próxima semana en este programa de la aventura de escribir autobiografía. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue la aventura de escribir autobiografía con Sergio Feliz.